Hola, mi nombre es Natalia Rodríguez y en este video voy a explicar la práctica de análisis de incidentes de ciberseguridad, en la que se analizan dos ataques diferentes. Uno a partir de un archivo de captura de red en formato .psap y otro mediante un fichero de logs. El objetivo es identificar las IPs implicadas, los puertos atacados y el tipo de ataque, y obviamente justificar cada resultado con su audiencia. Para analizar el primer ataque, utilicé Wireshark, ya que nos permite inspeccionar el tráfico de red a nivel de paquetes. Debido al gran tamaño del archivo, fue necesario utilizar herramientas como Conversations y Follow HTTP Stream para reducir el volumen de información y concentrarse en el tráfico relevante. Aquí podemos ver el resultado de utilizar eh, Conversations. Y en primer lugar, aquí analicé que las conversaciones entre las direcciones IP 140.30.26 y 140 y 152.148.48.43 y las 140.30.24 y 152.148.48.21 tienen un volumen mucho más grande que cualquiera de las otras conexiones, lo que me permite identificarlas como posibles atacantes y víctimas. A continuación, analicé las conversaciones TCP y detecté que la mayoría de las conexiones venían ya sea de el puerto 80 o el puerto 8080, o sea, 8080 o 80, los cuales corresponden ambos a servicios web. Y además se observa una repetición de conexiones, o sea, que siempre son las mismas, lo que indica un comportamiento automatizado. Para identificar el tipo de ataque, utilicé la opción Follow HTTP Stream, lo que permitió analizar el contenido de las peticiones HTTP. En este punto encontré un campo User Agent que identificaba claramente el uso de la herramienta SQL Map, utilizada para realizar ataques de inyección SQL. Además, el servidor respondía con errores de sintaxis SQL, como lo pueden ver acá, lo que confirma que se está realizando intentos de manipulación de consultas a la base de datos. Ahora pasamos al ataque 2. En el segundo ataque, en lugar de analizar paquetes, se trabajó con un fichero de logs, por lo que la metodología fue un poco diferente. En este caso, el análisis se centró en identificar patrones repetitivos de las conexiones sin necesidad de inspeccionar el contenido de los paquetes. Se observó un gran número de conexiones dirigidas a la IP 67.87.100.33 sobre el puerto 22, lo cual corresponde al servicio de SSH. Estas conexiones procedían de varias IPs diferentes y se repetían de forma constante, como lo podemos ver aquí. Este patrón indica que fue un ataque de fuerza bruta distribuida, ya que múltiples IPs, o sea, todas estas, intentan acceder rápidamente al mismo servicio para obtener credenciales. Aquí podemos ver la cuenta de cuántas veces intentó conectarse cada IP al mismo. Por tanto, se concluye que la IP 67.87.133 es la víctima de un ataque de fuerza bruta contra el servicio SSH en el puerto 22. Pues los problemas que encontré durante la realización de la práctica fue en el primer caso, eh, fue el gran tamaño del archivo .psap. Al abrirlo en Wireshark, el volumen de paquetes era muy grande, lo que dificultaba tanto la carga como la interpretación del tráfico. Inicialmente intenté analizar todo el tráfico de forma directa, pero resultaba poco eficiente y complicado. Para solucionar este problema utilicé Conversations, pero aún así tardó mucho tiempo en cargar porque era demasiada información. Pero bueno, esto nos permitió resumir la información y centrarnos en las comunicaciones más relevantes. El otro reto en este primer ataque fue identificar el tipo de ataque. En un primer momento parecía tráfico normal, pero al profundizar el análisis con HTTP Stream se pudo observar el contenido sospechoso como el uso de la herramienta SQL Map, lo que nos permitió concluir el tipo de ataque. En cuanto al segundo ataque, la dificultad principal fue que no se disponía de los paquetes completos, sino únicamente de logs,
y esto implica una pérdida de información, ya que no se puede analizar el contenido de las comunicaciones, sino solo de los metadatos. Por ello fue necesario centrarnos en la identificación de patrones repetitivos en las conexiones. Además, también tuvimos que diferenciar entre tráfico legítimo y tráfico malicioso, y en el log aparecían muchas conexiones normales como tráfico de web, lo que podía dificultar esta detección del ataque. Pero para resolverlo se analizó por puerto destino y vimos las conexiones repetitivas al puerto 22, lo que me permitió detectar el ataque de fuerza bruta. En conclusión, esta práctica me permitió aplicar todas las técnicas de análisis de tráfico que vimos en la materia y me ayudó a entender la importancia de las evidencias y del uso de herramientas adecuadas en la detección de incidentes de ciberseguridad.